Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Militar, ingeniero. Ok, buenas tardes. Pero yo estoy aquí. Ok, vamos a continuar revisando, ¿no? Estábamos viendo ya los convertidores AC/DC controlados. Eso ya habíamos empezado el día de ayer. Me parece que esto ya revisamos, sí, con cargas inductivas también. Y tenemos el tipo puente, ¿no? El tipo puente también controlado. Es la misma filosofía, ¿no? Aquí tenemos que acordarnos de algo adicional, ¿no? En los rectificadores no controlados, en los que teníamos solamente diodos, sí, para el primer semiciclo trabajaba el T1 y el T2, donde regresaba. Y para el otro semiciclo, sí, trabajaba T4 y T3, ¿ya? Entonces esa secuencia se va a seguir manteniendo, ¿no? Con el adicional de que debemos nosotros darle el ángulo de disparo, ¿ya? Para cada semiciclo. Entonces, por ejemplo aquí, si ustedes pueden ver, va a haber dos circuitos, ¿no? Dos circuitos de control. ¿Por qué? Porque estos transistores, el 1 y el 2, funcionan al mismo tiempo. Entonces, miren, aquí tienen la corriente, ¿sí? En la compuerta del tiristor 1 y es la misma de la corriente del tiristor 2, ¿sí? O sea, los dos semiconductores tienen que dispararse con la misma señal, ¿ya? Y de la misma manera, T3 y T4 deben dispararse con la misma señal. Y aquí tenemos, ¿no? T3 y T4. La corriente en la compuerta del tiristor 3 y la corriente en la compuerta del tiristor 4 es la misma, ¿ya? Y este en cambio es para el otro semiciclo, ¿no? De la forma de onda original, ¿ya? Entonces esa sería la particularidad aquí, ¿no? Aquí trabajan por pares. Una misma señal de disparo para 1 y 2, una misma señal de disparo para 3 y 4. Y estas señales están asociadas al mismo ángulo, ¿no? O sea, usted selecciona un solo ángulo, pero van alternados, ¿no? Primero se dispara 1 y 2, luego se dispara 3 y 4, luego 1 y 2, luego 3 y 4. Y así se logra, ¿no? Mantener ¿qué sería? La conversión, ¿no? De AC a DC controlado en onda completa. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Verán, lo único que se ha cambiado es que en vez de disparar a un tiristor individual, vamos a dispararle en parejas. Acá se disparaba solamente un tiristor, ¿no? En el de media onda. Aquí no hay misterio. En el de media onda se dispara un tiristor. Pero en el de onda completa nosotros sabemos que deben trabajar dos tiristores para el un semiciclo y otros dos tiristores para el otro semiciclo. ¿Qué es lo particular? Que estos dos tiristores que trabajan al mismo tiempo van a estar disparados por la misma señal, ¿ya? Dependiendo del valor alfa que coloque el operador, ¿no? Y ese mismo valor alfa sirve para el T3 y T4, pero desplazado 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos respecto al circuito de control? Imaginémonos solamente el circuito de control, ¿no? Aquí tenemos un circuito de control que dispara entre 0 y 180 y se acabó. Una señal, ¿no? Solo una señal. Y entre 0 y 180, ¿ya? Ahora, acá vamos a tener dos señales, ¿ya? Pero las dos señales parten de la misma. Una señal, ¿sí? Que se dispare de 0 a 180,
Ya, de 0 a 180 se va a disparar. Y esa señal va a disparar T1 y T2. Y a esa señal simplemente le sumo 180 grados y es la que va a disparar a 3 y 4. Entonces sigue siendo una misma señal, sino que le sumamos y esa nueva señal sumada me sirve para disparar los otros dos tiristores. ¿Ya? Entonces aquí solamente es de interpretación, ¿no? Cómo tenemos nosotros que disparar los dispositivos semiconductores. Y entender que van por parejas y entender que es la misma señal, pero es desplazada 180 grados. ¿Ya? De no tendríamos un circuito, sí, que el operador debería ponerle en el ángulo que quiera, y después el otro circuito para el T3 y 4, que también debería ser el mismo ángulo. Entonces el operador debería estar moviendo dos potenciómetros y eso no se da, ¿no? El operador solamente mueve un potenciómetro. Por poner el ejemplo, ¿no? De que sea un circuito electrónico. ¿Ya? Ahora, ahí tienen dos versiones, ¿no? Pueden haber dos opciones. No sé si ustedes han visto, puede ser un circuito con una señal y esa señal le sumo 180 grados. O hay potenciómetros que vienen con dos discos, ¿no? Con dos salidas de resistencia. Entonces, mecánicamente yo muevo el mismo valor, pero estoy habilitando dos circuitos electrónicos completamente diferentes. ¿Ya? Entonces ya el cómo haríamos el circuito eléctrico, hay muchas posibilidades, ¿no? Eso si es que hablamos de circuito eléctrico. Si es que hablamos de un circuito de control, donde todo está ya en un computador, ahí es mucho más fácil, ¿no? Enviar dos señales, sumar señales, desplazar señales. En una computadora es mucho más fácil. En un circuito electrónico habrían esas dos opciones, ¿no? O manejamos dos circuitos, uno para el T1 y T2 y otro para el T3 y T4, con un potenciómetro doble, o con un solo potenciómetro, pero a esa señal le desplazo 180 y sería la señal de la otra pareja. ¿Ya? Ok, listo. Para la carga inductiva, dice. Para carga resistiva inductiva. Eso sería el caso de un motor, ¿no? Aquí lo que tenemos es un retraso en la corriente. Aquí tenemos el voltaje de disparo, ¿sí? Y si nosotros vemos el voltaje de disparo, ya tiene una parte negativa. Si se dan cuenta, viene en el momento que se dispare, pasa la señal, ¿sí? Llega hasta cero y todavía hay circulación, ¿no? De corriente. Eso ya lo habíamos entendido de la parte de los inductores, que sigue habiendo corriente. ¿Por qué? Porque es la corriente que quedaba almacenado en el inductor. Parece que alguien quiere ingresar. Ok. ¿Sí? Entonces esa es la única particularidad, ¿no? No vamos a ver como en el caso de acá, semiciclos solamente en la parte positiva. Es cero, se dispara, pasa la onda, llega a cero, nuevamente se dispara, pasa la onda. Acá lo que estamos viendo es que se dispara, llega a cero, continúa, ¿sí? Circulando corriente y nuevamente se dispara. Llega a cero, continúa circulando corriente y dispara. Ya, ese comportamiento ya lo habíamos explicado anteriormente. Aquí tenemos ahora los sistemas trifásicos. Ya hemos visto el sistema monofásico, carga resistiva inductiva del convertidor controlado. Ahora vamos a ver de los convertidores AC/DC trifásicos controlados. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a ver que necesitamos tres señales de disparo, ¿no? Acuérdese que cada señal, cada fase está desplazado 120 grados. Entonces, la señal con que le dispare al tiristor 1 puedo ocupar esa misma señal pero desplazado 120 grados para que me dispare el tiristor 2. Y la misma señal del tiristor 2 desplazado 120 grados y me dispara el tiristor 3. ¿Ya? Entonces en este caso ya sería más fácil hacer una señal, ¿no? Una señal e irla desplazando. Una señal y a esta la desplazo 120 grados y 120 grados.
¿Ya? Entonces podemos ver acá la forma de onda, ¿no? La forma de onda que teníamos con los diodos era la que está sombreada en la parte superior, ¿no? Pero acá lo que estamos es recortando, ¿sí?, el ángulo alfa que nosotros pongamos para el disparo. Entonces se recorta, se dispara y continúa hasta que nuevamente se dispara, ¿sí? Se dispararía en la siguiente fase. Esta fase continúa hasta que se dispara la siguiente fase, ¿ya? Y de ahí continúa, ¿no? Aquí podemos ver un comparativo con tres diferentes ángulos de disparo. Ya, si ustedes pueden ver, aquí en el primer caso está disparándose a un ángulo alfa igual a 30 grados. Acá en el segundo se está disparando a un ángulo alfa igual a 90 grados. Y acá está disparándose a un ángulo alfa igual a 135 grados. ¿Ya? Acuérdense que el alfa podía variar entre 0 y 180, ¿no? Para cada una de las fases, ¿ya? Entonces vamos viendo el comportamiento. Esta de acá es carga resistiva, lo del lado izquierdo, y lo del lado derecho es carga inductiva, ¿ya? Entonces para el ángulo de 30, ¿sí?, podemos ver que se dispara la primera fase cuando el ángulo es 30. Este ángulo es respecto del cruce de las dos fases, no es desde el cero. No sé si están viéndole aquí. El recuadro que acabo de colocar sería el punto cero, ¿no es cierto? Desde ahí estábamos contando el ángulo para los sistemas monofásicos, pero ahora no, ahora estamos desde el cruce, acá arriba, desde el cruce de las dos fases, desde ahí se está contabilizando el ángulo, ¿no? Ángulo de 30, ¿sí? A partir de aquí, de este punto, de este cruce, ángulo de 90, y a partir de aquí, de este cruce, ángulo de 135 grados. Entonces, esa sería una particularidad, ¿no?, que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? No es como en el caso monofásico, que tomamos como referencia el cero, el cruce por el eje horizontal. ¿Ya? Entonces, llega el ángulo alfa, se dispara, continúa la fase que mayor voltaje tenga, ¿sí? Continúa la fase 1, en este caso, digamos que esta de aquí es la fase 1, continúa hasta que se dispara la fase 2. Esta fase 2 continúa hasta que se dispare la fase 3 y así sucesivamente, ¿no? Como pueden ver, en este ángulo alfa de 30, nosotros podemos ver que hay puntos de voltaje que llegan a 0, ¿ya? Eso en sistemas trifásicos no teníamos. ¿Se acuerdan? En los no controlados, cuando convertíamos de AC a DC con diodos, en ningún momento teníamos cruces por 0. Ahora que tenemos los tiristores, que los podemos controlar, ahora sí podemos tener señales que lleguen hasta 0 en un sistema trifásico. Ya saben que eso no es algo que queramos, ¿no? Tener cruces por 0. Es algo que no queremos, ¿ya? Pero se puede dar. Si vemos acá el ángulo, le aumentamos de 30 a 90, vamos a tener más tiempo el voltaje en la carga igual a 0, ¿ya? Igual a 0, igual a 0. Y si aumentamos más el ángulo alfa a 135, vamos a tener más tiempo en voltaje en 0 y solamente picos pequeños de voltaje. Aquí tenemos un control completo, ¿no? Un control completo entre el apagado, que sería un ángulo de mayor a 135, sería 150. Con 150 yo tendría apagado completamente mi equipo. Y con un ángulo de 0 tendría el valor medio de la rectificada con diodos, ¿no? Ya, entonces tengo desde 0 hasta el valor nominal. Acá con cargas inductivas, ¿sí?,
con cargas inductivas en ángulo de 30, ¿sí? Igual tenemos los mismos cruces por 0, pero con el ángulo de 90, ahora vamos a tener los disparos, pero la fase llega hasta la parte negativa por efectos de la inductancia, ¿no? Entonces vamos a tener partes positivas y partes negativas de voltaje, positivas, negativas, positivas, negativas. Pero la circulación de corriente es en un mismo sentido, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y acá también vamos a tener el voltaje en 135, ¿no? Son esta señal negra que está en la parte de abajo. Aquí hay una pregunta, dice la tensión de C negativa, pero puedo tener corriente negativa. Aquí la corriente no es negativa, ¿no? ¿Ya? El voltaje sigue en la parte de la fase, pero la corriente sigue en el mismo sentido porque es efecto de la inductancia, ¿no? Eso ya lo explicamos el día de ayer, no sé si estamos claros en esa parte. La corriente no es negativa, la corriente sigue circulando en el mismo sentido por efectos del inductor, ¿ya? Es el voltaje, mientras circula esa corriente pasa el voltaje de la fuente, pero ya el voltaje de la fuente es negativo. Pero ese es el voltaje, de ahí la corriente sigue circulando en el mismo sentido. No hay corrientes negativas, ¿no? Por si acaso. De no sería convertidor AC/DC, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Convertidor AC/DC es porque el DC, si bien es cierto, no es una línea completamente plana, pero sí es positiva y no hay inversión de corriente. Eso es lo que define un convertidor AC/DC. Entonces, aquí podemos ver que tiene voltajes negativos, pero la corriente no es negativa. La corriente sigue en el mismo sentido del circuito, ¿no? Original. Ya, miren, aquí tenemos en una sola gráfica diferentes valores de disparo, ¿no? 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados. ¿Ya? Usted solamente tiene que fijarse para interpretarle a esta gráfica en esto, ¿no? En esta parte de aquí hasta acá nada más, ¿sí? Esto de aquí es la señal cuando el ángulo es 30 grados. Ahora, esto de acá, perdón, sería desde aquí hasta acá. Esta sería la señal cuando el ángulo es 60 grados. Si ven, se dispara desde un valor negativo, desde ahí se dispara y continúa. Si es que el ángulo es 90, tendríamos desde aquí hasta acá, ya se dispara igual desde el voltaje desde la parte negativa, ¿sí? A 120 grados. Si nosotros le vemos desde aquí a 120 grados, la señal es completamente negativa, ¿no? Viene acá la parte negativa, ¿ya? Y si disparamos a 150 grados, que sería de aquí hasta acá, ¿ya? Es negativa completa, ¿no? El voltaje, si acaso. Y este es el circuito que estamos analizando, ¿no? Con carga inductiva resistiva. No es más que un motor, ¿ya? Y es el rectificador o convertidor AC/DC trifásico porque tiene 3 fases. Tipo estrella porque están unidos los dos, mejor dicho, están unidos los 3 bobinados de un solo punto común. Eso es la conexión estrella. Controlado porque estamos utilizando tiristores, ¿sí? Y nada más. Esa sería la descripción del circuito, ¿no? Con carga resistiva inductiva. Entonces, convertidor AC/DC trifásico, ¿sí? Controlado. Trifásico tipo estrella, me faltó. Trifásico tipo estrella, controlado con carga RL. ¿Ya? Entonces, de pronto vaya alguna pregunta en un examen, ¿no? Indique o describa
el circuito. Ya saben, convertidor AC/DC, trifásico. Cuando es trifásico hay que mencionar la conexión porque tiene dos opciones, ¿no? Estrella o delta. Entonces trifásico, tipo estrella. Y como tiene tiristores sería controlado con carga RL, resistiva inductiva. Con esta carga de un motor, ahora analizando, este sería el convertidor AC/DC trifásico tipo estrella. ¿Sí? Estrella es tipo puente controlado con carga RL. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar Sí, algo? ingeniero, una pregunta. La anterior era DC, ¿cómo dice usted? DC a C. AC/DC, verá que estamos en los convertidores AC/DC. Cogemos alterna y la transformamos en continua. Esos convertidores estamos viendo. El DC/AC, eso es un inversor, eso todavía no vemos, ¿no? No se me confundirán por si acaso. ¿Ya? Todos estos que estamos viendo son AC/DC, convertidores AC/DC. El convertidor AC/DC se lo conoce también como rectificador. ¿Ya? Entonces, si usted ve la palabra rectificador, quiere decir que es un convertidor AC a DC. ¿Sí? Si es que es al revés, DC a AC ya no es rectificador, es inversor. Así se lo conoce, ¿no? Entonces todavía no vemos ese tipo, ¿no? De convertidores. ¿Ya? Entonces este sería el convertidor AC/DC, trifásico, estrella, tipo puente por la configuración de los tiristores, ¿no? Tipo puente o de 12 pulsos. Sí, es de 12 pulsos. A ver. Y aquí acá. 1, 2, 3, 4. No, este es de 6 pulsos, ¿no? 2, 4, 6 pulsos es. 6 pulsos, no es 12, es 6 pulsos. ¿Sí? O tipo puente. Controlado porque tenemos tiristores. ¿Ya? No se olvide de eso. En este convertidor nosotros podemos ver. Un momento. Ya tendríamos acá la forma de onda en color café, ¿no? Eso sería la rectificada, ¿no? Si es que tuviéramos en vez de tiristores, los diodos, ¿no? Ahí igual nosotros tendríamos que hacer el disparo. Aquí sí va cambiando, ¿se acuerdan? Aquí disparaba, por ponerles un ejemplo, disparaba T1 y T2, luego se mantenía T1 y T6 y luego pasaba a T3 y T6, luego T3 y T4, luego T5 y T4, luego T5 y T2, algo así era, ¿se acuerdan? La secuencia de disparo. La secuencia tiene que acordarse, ¿no? De lo que ya revisamos con los convertidores no controlados. La secuencia se va a mantener. La diferencia es que ahora esa secuencia se mantiene con un disparo, ¿no? Del elemento, dependiendo del ángulo al que se quiera disparar. ¿Perdón? Ese que está ahorita en pantalla, ¿cómo se llama? Estoy tomando apunte. No le escucho bien. No sé si me repite, Lo por que favor. pasa es que estoy tomando apunte y quisiera saber cómo se llama ese que está en pantalla para tener. El nombre de este circuito, Sí, por favor. ya, es el convertidor AC/DC trifásico en configuración estrella, tipo puente por la configuración de los diodos, de los tiristores, ¿no? Tipo puente controlado con carga RL. Gracias, ingeniero. ¿Ok?
Ya. Aquí estamos ya nosotros operándole con el disparo de los tiristores. Si pueden ver en comparación con el, la gráfica de aquí, ¿no? Esta es el comportamiento como si fueran diodos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando eran diodos teníamos esta forma de onda y la señal era así, ¿no? El voltaje con la corriente. Esto es lo que se refleja en la fuente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos acá el controlado, ¿sí? Ya ponemos un ángulo alfa, entonces el disparo ya no va a ser en el cruce, sino dependiendo del ángulo al que nosotros disparemos. Y la forma de onda va a ser como la que estamos viendo en este momento. Y si ustedes miran la forma de onda de abajo entre el voltaje y la corriente, podemos ver que la corriente se retrasa, ¿no? El voltaje ya arrancó y la corriente después de un rato arranca. ¿Es por qué? Por el efecto del inductor. Acuérdese, un inductor se retrasa la corriente respecto al voltaje. ¿Ya? Y eso ya lo habíamos indicado anteriormente. Las formas de onda se mantienen, simplemente hay un retraso, ¿no?, de la corriente respecto al voltaje. Este es otro disparo con un ángulo mayor al anterior. Podemos ver que el retraso en la corriente es mucho mayor, ya se va desplazando un poco más. Y miren, cuando incrementamos más todavía el ángulo de disparo, la corriente se va desplazando mucho más respecto a la forma de onda del voltaje. Miren acá. Ya. Acá podemos ver, ¿no?, que está desplazado 180 grados, ¿no? Si ustedes ven aquí la curva roja, que es la de voltaje, está en el cruce por cero, pero la curva azul, que es la de corriente, está en la cresta máxima, ¿no? Entonces miren, aquí está desplazado completamente. Lo que también podemos ver es que la corriente va disminuyendo, ¿no? La corriente va disminuyendo hasta hacerse cero. Entonces tenemos un control desde el apagado de nuestro equipo hasta el valor máximo que obteníamos cuando teníamos el circuito no controlado. Ya, entonces también tenemos un control de nuestro motor, ¿no?, que sería en este caso. Está conectado un motor. Entonces, mientras más le aumentamos el alfa, sí, lo vamos disminuyendo en velocidad, ¿no?, en energía. La corriente cada vez es menor y mucho más desplazada respecto al voltaje. Este es un rectificador hexafásico estrella controlado. Ya no es de 3 fases, sino de 6 fases. Bueno, esto la verdad no sé en qué sistema podamos encontrar, ¿no? Estándar de lo que nosotros podemos utilizar solamente es trifásico, pero existe los sistemas hexafásicos, ¿no? La verdad no sé cuál sería la aplicación de esto. Listo, hasta ahí la parte de lo que son los rectificadores. Hemos revisado, ¿no? A ver, vamos haciendo un recuento. Hemos revisado. Compañero Brian Cortés, por favor, tenga la bondad con el micrófono, compañero. Ah, sí, por favor, gracias. Ya. Ya, entonces aquí estamos, ¿no?, con el convertidor AC-DC. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. El convertidor AC-DC convierte una señal alterna, ¿sí?, con una amplitud y frecuencia, porque eso es lo que define una señal alterna, y lo convertimos en una señal DC. Frecuencia no va a tener, pero sí podemos tener una amplitud variable, ¿ya?
Lo que también define acá es la circulación de corriente, ¿no? La circulación de corriente es en un solo sentido, para decir que es una señal DC. Hemos analizado el rectificador monofásico o convertidor AC/DC monofásico, ¿sí? De media onda porque tenemos un solo diodo, no controlado porque tenemos diodo y con carga resistiva, ¿ya? Hemos revisado también el convertidor AC/DC monofásico porque tenemos una sola fase, tipo puente por la configuración de los diodos, no controlado porque estamos utilizando diodos con carga resistiva, ¿ya? También hemos revisado el convertidor AC/DC, ¿sí? Trifásico porque ahora ya tengo tres fases en conexión estrella, ¿sí? No controlado con carga resistiva, ¿ya? Hemos visto también el convertidor AC/DC trifásico en configuración estrella, ¿sí? Tipo puente por la distribución de los diodos, es tipo puente, no controlado porque estamos utilizando diodos con carga resistiva. De ahí revisamos los mismos circuitos, pero con cargas inductivas, ¿no? Inductivas, inductivas, resistivas. ¿Ya? Ahí regresamos nuevamente al convertidor AC/DC monofásico, ¿sí? De media onda porque tenemos un solo diodo, no controlado porque estamos utilizando diodos, con carga RL, resistiva inductiva, ¿ya? Aquí entendimos que cuando tenemos un inductor, la corriente, ¿sí?, se retrasa respecto al voltaje. También tenemos el mismo caso, el convertidor AC/DC monofásico, ¿sí?, tipo puente, no controlado, con carga RL. Tenemos el convertidor AC/DC trifásico, configuración estrella, ¿sí?, no controlado, con carga RL. Y el convertidor AC/DC trifásico en configuración estrella, tipo puente, no controlado, con carga RL. La configuración con cargas capacitivas, este es un caso particular porque el capacitor lo que hace es mantener un nivel de voltaje más alto, ¿no? O sea, disminuir el rizado de la forma de onda rectificada, ¿ya? Entonces el capacitor lo que hace es reducir esa variación de voltaje, ¿no?, que nosotros tenemos al rectificar. Y es el típico filtro que nosotros conectamos en nuestras fuentes DC, ¿no? De ahí vimos de la misma manera los circuitos controlados. Este es el convertidor AC/DC monofásico, ¿sí?, de media onda, porque tenemos un solo elemento, un dispositivo semiconductor de potencia, controlado porque tenemos un tiristor con carga resistiva. Acá tenemos un convertidor AC/DC, ¿sí?, monofásico, de media onda, controlado, con carga RL. Ya tenemos un convertidor AC/DC, monofásico, ¿sí?, tipo puente, controlado, con carga resistiva. Acá
igual, ¿no? Convertidor AC/DC, monofásico, tipo puente, controlado, con carga RL. Tiene una consulta, ahí no le entendí esa parte donde dice controlado, pero ahí veo que hay diodo. ¿Me puede explicar, por No es favor? diodo. Si le ve que tiene la pata en la base, estos no son diodos, ¿Qué es eso? son tiristores. Ah, ya, Por, ya. por eso son controlados, ¿no? Es Al que está tiristor. muy pequeña la imagen. Ah, cuando nosotros hablamos de controlado, puede ser desde tiristor, transistor, MOSFET, lo que nosotros querramos, ¿no? Ya cualquier elemento, pero para efectos de semejanza con el diodo, como estamos rectificando nada más, y son convertidores AC/DC, el elemento más común es el tiristor, ¿ya? Pero el tiristor es controlado, ¿no? Ya tenemos una pata adicional. Aquí justamente se está indicando que necesita una corriente para activarse, ¿no? No sé si le hacemos un poco más grande. Ahí se puede apreciar mejor, ¿no? Claro, Miren, ahí sí. aquí Ahí sí. aquí en el gráfico mismo indica, ¿no? Que necesita una corriente en la compuerta para disparar el tiristor. Por eso es que es controlado, ¿no? Entonces, profesor, también se puede utilizar el transistor en este tipo de configuración. Sí, pero vuelvo y repito, ¿no? Estamos en el convertidor AC/DC. El elemento, ¿qué sería? El estándar por naturaleza es el tiristor, ¿ya? Porque necesitamos circulación de mayor, ¿qué sería? Potencias grandes, ¿no? Cuando hacemos los convertidores a CDC, cuando rectificamos, ¿sí? Es para utilizar en cargas que consumen bastante energía. Entonces necesitamos este tipo de elementos, ¿ya? De que puede ser hecho con los otros dispositivos, también puede ser hecho, ¿no? No hay ningún problema, porque acuérdese que sea el tiristor, sea el... Ah, si es que hiciéramos con transistor, ojo, ahí hay que considerar otra cosa, que al transistor se le dispara, pero hay que apagarlo, ¿ya? Entonces ese también es otro aspecto que hay que tener en cuenta en el control, ¿no? Podemos utilizar diferentes dispositivos semiconductores, pero debemos regirnos a la forma del control, ¿no? En este queda fácil porque al ser alterna la entrada, ya el momento que cruza por cero el voltaje automáticamente se apaga. Entonces se apaga solito. Mi circuito va a ser mucho más simple utilizando tiristores. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es un pulso de corriente para disparar y el apagado yo no me preocupo, ¿ya? Por eso también el elemento tradicional, el estándar para este tipo de convertidores es el tiristor, porque es el mucho más fácil de dispararle, ¿ya? Solamente disparo y él solito se apaga. Si es que utilizara transistores, IGBTs, MOSFET, cualquier otro dispositivo, debemos tener en cuenta que no solamente necesitamos dispararle para que se active, sino también necesitaríamos otra señal adicional para apagarle, ¿ya? Esa consideración nada más tiene que hacerlo, ¿no? Pero no es que yo saco este elemento y pongo el otro y sigue funcionando como tal, no. Los circuitos de control están ya diseñados para un dispositivo en específico. Y como ustedes saben, ya revisamos de la consulta del primer parcial y de la revisión que hicimos del control de los dispositivos semiconductores, cada uno de estos elementos sí tiene un control, una forma de control diferente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes ven un equipo que utilizaba tiristores, ya, usted no puede decir, no tengo el tiristor, voy a reemplazarlo por un IGBT. No, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el circuito de control es diferente, ¿ya? No sé si quedó contestada la pregunta. Entonces, por facilidad, en este tipo de convertidores se utilizarían los tiristores, ¿no? Por facilidad. Y porque también se necesitan potencias grandes, ¿no? Y las frecuencias no son tan altas, ¿sí? Verá que estamos trabajando sobre la base del voltaje de entrada. Perdón, sobre la base del voltaje de entrada que está a 60 hercios. Entonces, los disparos van a ser entre esa frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué dispositivo trabaja a bajas frecuencias? ¿Sí? Es el tiristor, el diodo, el tiristor. Trabajan a bajas frecuencias, por eso también se utiliza, ¿sí? Entonces, miren, aquí para ver qué elemento utilizo,
Aquí usted tiene que acordarse de todo lo que hemos visto y todas las consultas que ustedes hicieron. Ahora ya tiene sentido el por qué se les mandó a consultar eso, ¿no? Se les mandó a consultar la forma de control. En clase vimos la respuesta que ellos tienen, ¿no? Hay dispositivos semiconductores que trabajan a frecuencias bajas, a frecuencias medias, a frecuencias altas, ¿ya? Y la forma de control, que unos hay que dispararlos y se apagan cuando el voltaje, la corriente es cero. Hay otros que hay que darle pulso positivo para dispararlo, pulso negativo para apagarlo, o hay que mantener un voltaje para que se mantenga activo. Si quito el voltaje, se desactiva. Entonces aquí interviene todos esos conocimientos que hemos visto. Entonces, si le preguntan, ¿por qué en estos convertidores, ¿sí?, AC/DC se utiliza para los convertidores controlados, se utiliza el tiristor? La respuesta sería porque el voltaje, ¿sí?, el voltaje AC, sea monofásico o sea trifásico, nuestra empresa eléctrica nos entrega a 60 hercios. 60 hercios es una frecuencia baja, ¿ya? Entonces, ¿el tiristor trabaja a frecuencias bajas? Sí. ¿Qué más? El tiristor solamente necesito dispararle y en los cruces por cero del voltaje, como es una señal alterna, solito se me va a apagar. Entonces también es por sencillez del circuito de control, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo el circuito de control que si pusiera un transistor, ¿ya? Y también por la potencia que maneja. Entonces, mire, usted ya sabe cómo sustentar o cómo justificar el por qué utiliza un cierto elemento en un convertidor. Ok, me permiten un momento hasta marcar. Se acabó la primera hora, ya voy a tomar la asistencia, ¿no? Ahí tengo la hora que empieza, ¿eh? La hora que empieza la clase. La hora. Entonces esa empieza a las 2 y la otra empieza a las 2:50, la otra empieza a las 3:40. Ok, me responde a la asistencia, por favor. Álvarez Darío. No está. Bone Edison. Presente, profe. Gracias. Presente, Álvarez, profesor. Ya. Cortés Brian. Presente, profe. Gracias. Delgado Jorge. Delgado Jorge. No está. Estupiñán John. Presente, profe. Gracias. Hernández Justin. Hernández Justin. Presente, profe. Ok. Presente. Ibarra Derek. Ibarra Derek. No está. Jama Darwin. Presente, profesor. Gracias. Lara Vidal. Presente, profesor. Ok, gracias. Perlaza Eliana. Presente, profe. Gracias. Quiñones Lourdes. Presente, profesor. Gracias. Quiñones Heiner. Jorge Delgado, profesor. Delgado Jorge.
Sí, sí, es que no me quiere apretar el botón de la pantalla del teléfono. Ya, dele contra el suelo. Quiñones Heiner. No está, ¿no? Reasco Juan. Reasco Juan, tampoco. Valencia Wagner. Presente, profesor. Gracias. Velasco Lisset. Presente, profesor. Ok, listo. Estamos con asistencia entonces, ¿no? Ok. Ahora sí vamos a regresar a nuestra guía de estudio. Listo, entonces en eso consistía, ¿no? Y hemos revisado los mismos circuitos, ¿ya? Este es el convertidor AC/DC, monofásico, tipo puente, controlado, con carga RL, porque aquí lo dice, ¿no? Resistiva inductiva. De ahí acabamos de revisar el convertidor AC/DC, trifásico, porque aquí tenemos 3 fases. En conexión estrella, en configuración estrella, porque así está, ¿no? Están unidas las 3 bobinas en un solo punto, esa es la configuración estrella. Controlado, ¿sí? Con carga RL. Y finalmente revisamos el convertidor AC/DC, trifásico, configuración estrella, tipo puente, controlado, con carga RL. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o inquietud respecto a los convertidores AC/DC. Ya, profesor, usted dice que es aconsejable o es estándar el uso de los tiristores. Ajá. Y como hay varios tipos, varias clases, hay un estándar también de uso para este tipo de circuito, lo que son los tipos de tiristores. ¿Qué aconseja usted? Ya, ahí lo que mandaría es la potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las características serían iguales, las de frecuencia que van a trabajar a 60 Hz. La sencillez del circuito de disparo, porque este elemento se apaga solito, ¿no es cierto? Ya. Y lo único que quedaría es el nivel de potencia. Estos dispositivos semiconductores sí pueden manejar potencias grandes, pero ¿cuál utilizar? Depende de la carga que usted vaya a conectar, ¿no? Entonces será un tiristor, yo que sé, de X corriente, otro de mayor corriente, otro de mayor corriente, dependiendo de la carga que usted vaya a manejar, ¿ya? Entonces eso sería lo único que tendría que usted tomar en cuenta para dimensionar, ¿no? La potencia de la carga del motor que vamos a conectar para que este circuito funcione. ¿Ya? Pero el tiristor es el más adecuado para este tipo de convertidores. No digo que sea el único, ¿no? Es el más adecuado. Si es que quiere utilizar otros elementos, bueno, tendrá que considerar muchas cosas, ¿no? Listo, entonces vamos a ver una particularidad de estos convertidores AC/DC. ¿Ya? ¿Cuál sería la particularidad? Que nosotros podemos ponerlos en serie, ¿sí? A varios rectificadores. Acuérdese que como estamos rectificando, estamos obteniendo un voltaje DC. Es como si tuviéramos una batería o una pila, ¿no? Nosotros en los controles del televisor y todo eso vemos 2 pilas por lo general y están colocadas en serie. ¿Por qué? Porque si tenemos en DC, simplemente ponemos uno a continuación de otro y aumentamos el voltaje. O ponemos uno en paralelo de otro y aumentamos la corriente, ¿no? Entonces, el convertidor AC/DC, al tener en su salida voltaje DC, estos también pueden ser sumados, ¿no? Tanto en monofásico como en trifásico, en cualquiera de los que ustedes tengan. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica, ¿no? De estos convertidores, que usted puede tener uno o puede tener varios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un puente de 12 pulsos. Miren, aquí tenemos un transformador. Acuérdense que el transformador tiene un primario
o dos primarios, dependiendo si es que va a conectar a si es que fuera en monofásico, ¿sí? Sería un primario con una derivación. Si es que usted va a funcionar con 110 o 220, tiene la opción, ¿no? De utilizarle a 110 o 220 con una derivación en el devanado, ¿ya? Pero por lo general tiene un primario, pero secundarios pueden haber varios, ¿no? Puede ser un secundario o dos secundarios o tres, los que ustedes necesiten, ¿sí? Lo que ustedes quieran para su sistema. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿sí? De un transformador delta en el primario y Y delta en el secundario. Entonces en el secundario tenemos dos bobinados independientes y con configuraciones diferentes. La una está configurado en Y la otra está configurado en delta. Entonces tengo en el secundario tengo dos sistemas trifásicos. A estos sistemas trifásicos los puedo rectificar, claro. Y una vez rectificado los puedo sumar, claro. ¿Y para qué? Para tener un voltaje mucho más grande, ¿no? Tener el doble del voltaje del sistema que yo tengo, ¿no? En este caso, este rectificador sería tipo puente por la configuración que está aquí y sería de 12 pulsos, ¿ya? Porque se suman, ¿no? El tipo puente trifásico era de 6 pulsos. Si sumamos dos rectificadores, sería uno de 12 pulsos. ¿Ya? Con esto manejaríamos motores ya de mayor potencia, ¿no? Profesor, en esta imagen podemos considerar dos tiristores después del transformador. Esos dos puentes son dos tiristores. O sea, estos dos puentes son dos puentes sí, diferentes, ¿no? Verá, este de aquí es un rectificador de los que ya hemos visto completo y este de acá es otro rectificador completo, solamente que le estamos poniendo en serie las partes finales, ¿no? Estamos colocándoles en serie. ¿Ya? Y en este caso es un no controlado, ¿por qué? Porque es diodo, ¿no? No es tiristor, por si acaso. Y le voy a subir un poquito más la imagen para que se vea, ¿no? Si se dan cuenta que el símbolo es de diodo, no es de un tiristor. ya, profesor. Y las conexiones, por qué no las dos, tipo estrella y una? ¿Por qué se da esto? No, eso ya depende del transformador, ¿no? Esto de acá, de la parte del transformador, no nos interesaría mucho, ¿sí? Porque cualquiera de los dos se puede rectificar. De pronto aquí en el texto le pone para que se den cuenta de que cualquiera de las dos configuraciones pueden ser rectificadas, ¿no? Es solamente por efectos de didácticos, para que ustedes comprendan que cualquiera de las dos configuraciones pueden ser rectificadas. ¿Ya? Es solamente por eso. ¿Ya? De ahí en la práctica sería de ver, pueda que sean los dos Y's o los dos deltas o Y delta. Eso ya sería de ver el tipo de transformador, ¿no? Pero aquí es solamente para que se entienda que cualquiera de las dos configuraciones pueden ser rectificadas de la misma manera. Miren, al ser de 12 pulsos ya tenemos cada vez más una línea recta, ¿no? El voltaje que cae en la carga ya va a ser casi una señal DC pura, ¿sí? Mientras más incrementamos los pulsos, más recta va a ser nuestra señal. Aquí, por ejemplo, si aumentaríamos capacitores, ¿sí? Aumentaríamos un capacitor aquí de este rectificador y aumentaríamos otro capacitor acá de este otro rectificador, esta línea ya casi sería una línea recta, ¿no? Solamente colocando capacitores. Pero hay que darse cuenta del nivel de voltaje que tenemos acá, ¿no? De pronto el voltaje es demasiado grande y no tenemos capacitores para colocar, pero ya el voltaje es bastante fija, ¿no? Bastante constante. Acá miren, también estamos colocando dos rectificadores ahora en paralelo, ¿no? Miren, rectificadores en paralelo. ¿Para qué querríamos? Para tener más corriente,
¿ya? En el anterior era para tener más voltaje, en este de aquí es para tener mayor corriente, ¿ya? También se podría tener un motor eléctrico, como en la figura acá, un motor eléctrico, ¿sí? Conectado a dos rectificadores. El uno utilizaríamos para girar el motor en un sentido y el otro utilizaríamos para girar al motor en otro sentido. También podría ser, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender que podemos interconectar, ¿no? Convertidores o rectificadores. Podemos interconectarlos. ¿Ya? Miren, pueden ser monofásicos, como en este caso de acá. ¿Sí? O pueden ser trifásicos, como en el caso de acá. ¿Ya? Y tendríamos el control sobre un motor, ¿no? Listo. Con esta aclaración de la interconexión entre convertidores, entonces estaría completado el análisis de este tipo de convertidores, ¿no? AC/DC, o conocidos también como rectificadores. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud respecto a estos convertidores. Si es que no, para proseguir con el inicio de los convertidores, ahora sí, DC-DC. Una vez que ya tenemos un voltaje DC, ¿sí? A ese voltaje DC nosotros podemos controlarle, ¿ya? Entonces, la parte introductoria de estos convertidores sería que es un convertidor, ¿sí? Valga la redundancia, que convierte un voltaje DC con una amplitud, ¿sí? Fija en otro voltaje DC de amplitud variable. Frecuencia no hablamos porque tanto para la entrada como para la salida, como son DC, la frecuencia no hay, ¿no? La frecuencia es igual a 0. Entonces solamente hablamos de amplitud, ¿ya? Entonces, como dice acá, convierte una señal continua de amplitud fija en otra continua de amplitud ajustable o controlada, ¿ya? Son generalmente de conmutación forzada, ¿ya? Se emplean IGBTs, MOSFETs y diodos, ¿ya? Aquí vamos a ver los diodos para qué, ¿no? Los diodos se utilizan como protección de los elementos semiconductores de potencia. Ya vamos a ver más adelante eso, ¿no? Entonces, en realidad, los de control serían los elementos que se utilizan, el IGBT y el MOSFET, ¿ya? Ya vamos a ver también por qué no. Aquí, como no tenemos frecuencia, y si nosotros queremos hacer un switcheo de esta señal podría ser a frecuencias ya no bajas, ya no de 60 Hz, porque ya no tenemos ningún vínculo con la red eléctrica, ¿no es cierto? Aquí ya no tenemos ningún vínculo con los 60 Hz. Entonces aquí nosotros podemos switchar a frecuencias altas, que sería, por ejemplo, el cargador de su celular. El cargador de su celular no es una señal, no es una línea recta, ¿sí? En el tiempo, sino es una pulso 0, pulso 0, pulso 0, pulso 0, pero a frecuencias altas. Eso es lo que, si usted pudiera ver el cargador de su teléfono con un osciloscopio, va a ver una señal cuadrada, ¿sí? A una frecuencia bien alta. Entonces estamos hablando de frecuencias ya no de 60 Hz. Por eso es que los elementos ahora que vamos a utilizar son los típicos para este tipo de convertidores, son los IGBTs, los MOSFET. ¿También podemos utilizar los otros? Sí, podemos utilizar los otros, pero hay que tener las consideraciones, ¿no? Respectivas. Sí. Profesor, dígame. Cuando hablamos de amplitud, ¿qué consideramos? De lo que es la intensidad, la corriente. No, amplitud estamos hablando de una señal, de la forma de onda de señal, ¿no? A ver, vamos a hacer una explicación aquí en la pizarra. ¿Eso se refiere a la frecuencia, ingeniero? No, amplitud y frecuencia caracteriza a una señal, ¿sí? No es lo mismo. Ya les voy a aclarar ese punto.
Ya, ok, ahí estamos, ¿no es cierto? Listo. A ver, vamos viendo una señal. A ver, aquí una señal alterna. Ya, vamos a graficar una señal alterna. Vamos a colocarle así. Vamos a poner la señal. Ya. Amplitud, esto es, vamos a colocar las unidades. Esto es el voltaje y esto es el tiempo. El voltaje en función del tiempo. ¿Ya? ¿Qué es la amplitud de esta señal, de la forma de onda? Verán que estamos de voltaje, ¿no? Estamos viendo la forma de onda del voltaje. Entonces, la amplitud en ningún momento significa corriente, ¿sí? Es una característica de la figura, de la gráfica. Es una característica de la gráfica. ¿Qué es amplitud? Amplitud es este valor en el pico máximo de la cresta, ¿ya? Este valor, ¿sí? Este de aquí es la amplitud de la señal, ¿ya? Y el tiempo que se demora en dar un ciclo completo esta señal se conoce como período, ¿ya? Y el período es igual al inverso de la frecuencia, es 1 sobre la frecuencia, ¿ya? Entonces, al hablar de periodo, es una relación inversa con la frecuencia, ¿ya? Periodo y frecuencia, entonces es casi lo mismo, ¿no? ¿Sí? Solamente es el inverso, ¿ya? Periodo y frecuencia. Entonces, esto es amplitud. Es una característica de la onda, no es corriente, por si acaso, no se confundan, de amperios, no. Estamos analizando la forma de onda del voltaje. Ahora, si analizamos la forma de onda de la corriente de un sistema alterno, ya verán que ahora voy a graficar. Ahora va a ser la corriente en función del tiempo, ¿ya? Y si es una carga resistiva, ¿sí? Si es una carga resistiva, también va a ser una onda senoidal. Y esta onda senoidal también va a tener su amplitud y también va a tener su frecuencia, que sería el inverso del periodo, ¿ya? Entonces, no confundir, ¿no? Amplitud no es corriente. Amplitud es el pico máximo de la forma de onda, sea del voltaje o sea de corriente. En otras palabras, es el punto máximo de la cresta, ¿sí? De una función matemática, ¿ya? Si le vemos como función matemática, estoy seguro que no va a decir corriente, ni voltaje, ni nada de eso, ¿sí? Estamos hablando de una característica de la función, de la forma de onda. Eso es amplitud y esto es frecuencia. Ahora vamos al caso de la corriente directa, ¿ya? Cuando tenemos un voltaje directo, voy a graficarlo acá, esto va a ser voltaje y esto va a ser el tiempo, ¿ya? La misma función, pero ahora va a ser un voltaje DC. Entonces mi voltaje DC va a ser este de aquí, ¿ya? Entonces este voltaje, esta forma de onda, esta línea recta, ¿sí? Desde el punto de vista de función, ¿qué es lo único que tengo? Lo único que tengo es este valor de aquí. Y este valor de aquí, ¿cómo se llama? Amplitud. Y aquí tengo frecuencia, la frecuencia no tengo. La frecuencia no hay en una señal DC. ¿Ya? Ahora sí estamos claros en qué es amplitud, qué es frecuencia. Amplitud no significa corriente. Amplitud es el pico máximo que puede tener una señal. Ahí sí tengo más claro, ingeniero, porque estaba confundiendo la palabra amplitud con amplificar algo. No, Entonces, no, no. amplificaba voltaje o amperaje. No, 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 no. Amplitud no es
No es amplificar, no. Es amplitud, ¿qué sería? El alto, ¿sí? El valor máximo que se tiene de la forma de onda. Esa es la amplitud. Si esto sería la señal nuestra de voltaje, la que tenemos en nuestros tomacorrientes, este punto máximo sería 110 por raíz de 3, me parece, por raíz de algo es, por 110, ¿ya? Ese sería el voltaje máximo. La amplitud sería 110 por la raíz de, creo que es 2, la raíz de 2, ¿ya? Ya, ese valor sería la amplitud de nuestra forma de onda que nosotros tenemos en nuestros tomacorrientes. 110 es lo que nosotros medimos con el multímetro. Y 110 era el voltaje eficaz, ¿se acuerdan? Entonces, el voltaje eficaz va a estar por aquí más o menos. El voltaje eficaz, ¿se acuerdan que era la señal promedio? ¿Ya? Eso es el voltaje eficaz. ¿Ya? Entonces va a ser mucho menor que el voltaje máximo. El voltaje máximo o la amplitud de esta señal va a ser 110 por raíz de 2. Si consultan, van a corroborar este dato, ¿no? Entonces, eso para que tengan presente. Eso sería amplitud. Listo. Entonces, regresamos a nuestra guía de estudio. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar de una señal con una amplitud fija a tener una señal DC con amplitud variable. O sea, va a seguir siendo positiva, pero puede ser 12, 10, 24, lo que sea, ¿no? Puede ser variable. Los elementos, nos quedamos aquí, ¿no? Los elementos típicos utilizados en estos convertidores son los IGBTs y los MOSFET. ¿Sí? Entonces, si hablamos de IGBT y MOSFET, significa que el switcheo de estos convertidores va a ser a frecuencias altas, porque esa es una característica del MOSFET, ¿no? Trabajar a frecuencias altas. ¿Ya? Dice, se usan principalmente en aplicaciones aquí de baja potencia. Tiene sentido, ¿no? Se acuerda que el MOSFET switchea en altas frecuencias, pero la potencia que maneja es baja. Y aquí estamos corroborando, ¿no? Ya en potencias bajas. ¿Cómo qué? Como fuentes para electrónica, como cargadores de batería, ¿sí? Como control de motores DC, para sistemas fotovoltaicos, en esos sistemas, ¿no? Esas serían las aplicaciones de este tipo de convertidores. ¿Ya? Entonces, vayan viendo que se van enlazando todo lo que hemos visto, ¿no? En el primer parcial, respecto a la característica de los dispositivos semiconductores de potencia. ¿Ya? Si estoy utilizando MOSFET, yo sé que va a ser una aplicación en la que el switcheo va a ser con frecuencias altas, pero que las potencias que voy a poder manejar son bajas. En el anterior, en cambio, hablamos de rectificar una señal alterna. ¿Qué señal alterna tenemos nosotros? La de la empresa eléctrica. ¿A qué frecuencia está? 60 Hz. 60 Hz es una baja frecuencia. ¿Ya? Entonces, utilizar MOSFET para un convertidor a CDC sería una locura, ¿no? O sea, no digo que no se pueda hacer, pero estaríamos, ¿cómo decir, no? Utilizando una plataforma para llevar un saco de papas. ¿Ya? Entonces, como que no tiene sentido. De que puedo llevar un saco de papas en una plataforma, puedo llevarlo. Pero no sería coherente, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué más dice? Se usan, esto ya vimos, y también existen convertidores de CDC con aislamiento galvánico. ¿Ya? Eso sería la parte introductoria de estos convertidores. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es lo primero que se debe entender, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el convertidor? En el anterior, por ejemplo, esta parte como que se me perdieron, ¿no? Ahí creyeron que era un DC a AC. No. Todo el tiempo estuvimos viendo convertidores de AC a DC. ¿Ya? Entonces no se me pierdan de esta parte, ¿no? Es la parte fundamental. Saber qué hago con este convertidor. Hasta ahí no sé si hay preguntas o inquietudes. Sí, profesor, tengo una duda, o sea, más que todo el uso. O sea, ¿en qué usaríamos este convertidor DC? Estaríamos hablando de que la fuente sería una batería de 12 voltios, digamos. Ajá. Y entonces, ¿y el fin cuál sería? O sea,
No sé si me puede aclarar eso, no entiendo. Ya, ¿el fin cuál sería? Usted, bueno, creo que todos utilizamos ahora celular, ¿no es cierto? Ya, le voy a dar un ejemplo, el más común que de pronto incluso ha de tener. Si usted quiere cargar el teléfono, ¿sí? En el vehículo, existen ¿qué serían? Unos cargadores que se conectan en la toma del encendedor de cigarrillos de los vehículos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese aparatito que usted le pone, ¿sí? Está conectándole, como usted dice, a la batería del carro. La batería del carro es DC, ¿no es cierto? Son 12 voltios DC. Y el cargador de su teléfono, la batería de su teléfono funciona a 5 voltios. Entonces, ese cargador que usted tiene ahí para vehículos es un convertidor DC-DC. ¿Por qué? Porque acá tiene un voltaje de 12 voltios y acá tiene un voltaje de 5 voltios, de 5 a 10 voltios. Pero ¿cuál es la característica del voltaje acá a la salida? Que no es constante, sino es pulsante. Entonces tiene 5 voltios 0, 5 voltios 0, 5 voltios 0, 5 voltios 0. Eso a una frecuencia alta. ¿Por qué? Porque esos picos de voltaje 0, esos picos de voltaje son los que le cargan la batería de su celular. Pues miren, esa es una aplicación. ¿Ya? De ahí la otra, obviamente, va a ser para controlar motores DC, ¿sí? Si usted tiene la batería del carro, por ejemplo, y tiene un motor, ese le conecta y funciona a una velocidad. Pero si usted quisiera controlar esa velocidad desde 0 hasta el valor nominal de velocidad, usted utilizaría este convertidor, porque con este convertidor usted puede llevar desde 0 hasta el voltaje DC, 12 voltios en este caso del carro. Entonces usted puede controlar motores DC, también puede ser. Aquí, como dice también las fuentes, ¿no? Las fuentes para electrónica, ¿ya? Las fuentes para las computadoras y todo lo demás. Usted el rato que rectifica, usted tiene una onda rectificada. Pero de esa onda rectificada usted necesita sacar 12 voltios, 5 voltios, ¿ya? Menos 5 voltios, menos 12 voltios. Entonces ahí utiliza este convertidor DC-DC. ¿Ya? Para los sistemas fotovoltaicos, ¿ya? Para los sistemas fotovoltaicos, una fotocelda, ¿sí? ¿Le dará 12 voltios? No, ¿no es cierto? Y dependiendo de la incidencia de la luz solar, este voltaje que genera un panel fotovoltaico va a ser variable, ¿no? Entonces tengo un voltaje variable en DC, pero yo tengo una carga fija de 5 voltios. Entonces, ¿qué hago? Ocupo un convertidor, ¿sí? Que paso esos 5 voltios y los estandarizo, paso ese voltaje variable, que puede ser 1.5, 2, 2.5, y utilizo un convertidor de CDC elevador, de tal manera que si acá tengo 1.5, acá tengo 5 voltios. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones son varias, ¿no? No sé si estamos un poco ya más claros. Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, bueno, no vamos a alcanzar con explicación, ¿no? Pero vamos a dar una breve introducción. Como acabé de decir hace un momento, ¿no? Tenemos dos típicos circuitos en estos convertidores. Un convertidor con el nombre de convertidor Buck, que es un convertidor reductor. ¿Qué significa? Que si acá yo tengo 12 voltios, acá voy a tener 5 voltios. Ese es un reductor, ¿no? Un reductor en DC, ¿ya? Y tengo el convertidor Boost. Vamos a ver más adelante, solamente para dar una introducción, ¿no? La próxima clase ya continuaríamos. El rectificador Boost, que en cambio es un elevador. Miren, aquí el convertidor Boost, que sería un elevador. Entonces, en la entrada yo puedo tener 1.5 voltios y a la salida puedo tener 5, 6, 10 voltios. ¿Ya? Es un circuito que me eleva el voltaje. Y estamos hablando en DC, ¿no? ¿Ya? Listo. Eso como introducción. No vamos a hacer la explicación, nos vamos a quedar a media explicación. Entonces, eso sería por el momento todo, ¿no? Y ya voy a subir unos videos
respecto a estos convertidores, al book y al boost, al aula virtual para mañana revisarlos, ¿no? No sé si hasta aquí en esta introducción que hemos dado de los convertidores de CDC hay alguna pregunta. No, ya tengo claro que eso sirve además de convertir la frecuencia, también de convertir perdón, la amplitud también sirve para subir o bajar el voltaje. Exactamente, ¿sí? Haciendo una analogía sería como un transformador, ¿no? Como un transformador en AC. En AC un transformador podemos hacer elevar el voltaje o reducir el voltaje, pero ese es en AC. En DC no nos sirve un transformador, ¿sí? No hay inducción electromagnética. Entonces este convertidor haría una analogía de un transformador, ¿no? Pero en DC puede elevar o disminuir el voltaje DC. Ok, listo jóvenes, entonces, si no hay preguntas, inquietudes, eso sería todo por esta clase. Continuamos en la siguiente, ¿no? Revisando unos videos explicativos del comportamiento de los dos circuitos que vamos a analizar. ¿Ya? Ya, profesor, pase bien. Ok, buena tarde. Pasen bien.